Listo. Entonces quedamos en Lucas, ¿correcto? Lucas 8:40. Lucas 8:40. Dice, cuando volvió Yeshua, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo. ¿Alguien tiene la otra versión donde está el nombre? ¿Sí? Por favor. ¿Alguien? Eso. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal. Discúlpame. ¿Jair? Sí, dice Jair. Sí, ese debe ser el nombre como tal, Jair. Vamos a corroborarlo aquí. ¿Esa que es, Andrés? ¿K2? Vale. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Yeshua, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. 43, ¿cómo empieza? Pero, ¿qué hemos dicho del pero en los escritos? ¿Qué pasa cuando hay un pero? Pero, discúlpame, toca hacer una pausa, ¿cierto? Pero, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuánto? 12 años. 12 años, bien, vale. Y que había gastado en médicos. Yo no sé si la traducción como tal sea tal médico. No sé si tal chamán. En curanderos. Un médico dice aquí también. Sí, en personas que pudieran haber solucionado ese problema. ¿Cuánto llevaba con ese flujo de sangre? 12 años. 12 años. Y había gastado Todo lo que tenía. todo lo que tenía, todo es todo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás. Yo pregunto, ¿por atrás o por detrás? Por detrás. Y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces, para empezar de ceros, ya muchos saben la explicación, dice la escritura que tocó el borde. Entonces es muy normal decirle a la gente en este escrito, en este paso, en esta historia, ¿por qué no tocó el centro del manto? Sino que el escrito hace alusión a que tocó el borde del manto. El borde del manto. El escritor se toma la molestia de escribir borde del manto. Hubiera podido abolerlo y decir tocó el manto, o tocó el centro del manto, o jaló el manto. Pero dice no, tocó el borde del manto. Y dice que al instante fue sanada, se sanó. ¿El manto tenía algún artificio milagroso? ¿Se imaginan donde ese manto aparezca? Le vendo el manto que sana el flujo de sangre. ¿Sí, no? Y le venden el pedacito, ¿no? Toca microscópico porque toca sacarle más ganancia. Mientras más chiquito, ¿sí? Así. O tómese la foto con el manto que quita el flujo de sangre. ¿Sí, no? Y la hilera de mujeres que pronto que sufren algún padecimiento de flujo de sangre. ¿Se imaginan esa hilera tocando el manto? ¿Sí? Que es lo que generalmente la religión enseña, ¿no? Que las cosas son sagradas. Las cosas no son sagradas. ¿Quién es sagrado? Akadosh Baruj Hu. Él es sagrado. Nada, absolutamente nada. Tienen un lío con un manto de Turín, ¿es que llama? Uno donde está supuestamente el rostro de ese.
que le han puesto 60.000 voltios y que quema los aviones y que no hay mil historias de eso. ¿Sí? Que se le pone y que el computador como que se volvió loco cuando le pusieron eso, entonces que ese es el manto sagrado. ¿Y qué pasa que ha sido así el manto? ¿Qué sacamos con eso? La gente necesita algo en que fijarse y que vender, ¿sí o no? Esa es la idea más o menos del Dios. Y no me quiero imaginar con este manto que esté fuera. Dice, tocó el borde del manto. ¿Tú por qué crees, discúlpame que dice el escrito que tocó el borde y no el centro? Tatiana. Porque fue lo que ella alcanzó a tocar. Había mucha apretura, ¿sí o no? Tipo San Victorino 8 de diciembre, y lo único que alcanzó a coger fue la puntica del manto. Puede ser, ¿sí o no? Porque sí, porque ahí habla de que la multitud le oprimía, o sea, había mucha gente, entonces yo creería que fue por lo que alcanzó a tocar. Lo que alcanzó a tocar. Bueno, vale. Dame un segundo. Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Yeshua dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. La K2 que dice, eso. ¿Qué dice eso? Dice, se le acercó por detrás y tocó los tzitzillot de su talit, y al instante se detuvo su hemorragia. Yeshua preguntó, ¿quién me tocó? Cuando todos negaron haberlo hecho. Kefa le dijo, Rabí, las multitudes te están apretujando y dando empellones. Pero Yeshua dijo, alguien sí me tocó, porque yo sentí poder saliendo de mí. Vale, gracias. Entonces, pues obviamente Yeshua hace una pregunta que no sería muy lógica, porque si yo voy en un transmilenio, ¿sí o no? Y me dice que quién me pisó, es complicado, ¿no? Pisa a todo el mundo. Entonces, a él una multitud de gente dice, alguien me tocó, ¿sí? Y ahí dice uno de los misterios del pasaje, utiliza la palabra sisiyot o sisi, ¿cierto? Entonces vamos a ver por qué la mujer colocó específicamente o cogió específicamente el borde de su manto, no el centro del manto o simplemente el manto. ¿Qué estaba fijándose en ella? ¿O quién era ella? Una persona primero que todo estudiosa, ¿sí? Ella era una persona estudiosa, porque ella sabía algo, entendía algo. Y vamos a leer un momento Malaquías. 4:2. Malaquías 4:2. Entonces, Malaquías 4:2. Entonces vamos a buscar el, entre comillas, misterio que por qué la mujer tocó el borde del manto. Pero todo está corrido. 4:2. Malaquías 4:2. ¿Qué dice Beatriz? Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué tiene que ver eso? Oígame bien, ¿qué tiene que ver eso con coger un borde de un manto? ¿Qué tiene que ver? Nada, ¿sí o no? Aparentemente. Vuelve y lee. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Traeréis, nacerá ¿quién? El sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Yeshua. ¿Sí o no? El sol de justicia es Yeshua HaMashiach. ¿Y traerá qué? Y en sus alas traerá salvación. Y en sus alas traerá salvación. Esa palabra alas en hebreo, ¿cómo es?
En hebreo es Ixip. O sea, ¿por qué el relato o por qué esa mujer se fija en el borde del manto y no en el manto? Basado en esta profecía. Parece que está escondida, ¿sí o no? Porque dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá ¿qué? Salvación. Yo sé que la caos israelita debe decir otra cosa. Mira en Malaquías 4, 2, 4, 2. ¿Qué es un manto? ¿Qué es un manto? ¿Qué consideran que es un manto? ¿Cómo consideran que es el manto de Yeshua HaMashiach? Ahí dice, tocó el borde de su manto, o sea que él cargaba un manto. ¿Sí o no? Entonces, si yo vuelvo a Malaquías y dijo, porque en sus alas, esa palabra alas, ahí en hebreo es sisit. Ahí dice, ¿cómo dice la caos israelita? 4.2. Pero ustedes que temen a mi nombre, les nacerá el sol de justicia, Sí. con sanidad en sus alas, y romperá en saltos como becerros soltados de las amarras. Bueno, ahí vamos a ver que en el hebreo, la palabra hebrea para alas ahí, en ese texto es sisiyot, o sisit. O sea que la mujer no cogió este borde, ¿qué cosa? Por azar, sino porque ella había escuchado, ella había entendido que Yeshua HaMashiach, ¿quién era? El sol de justicia, y que en su sisit, porque un sol no tiene alas, ¿sí o no? ¿O sí? Y que en sus alas traería ¿qué? Salvación. Entonces, ella interpreta que Yeshua HaMashiach es el sol de justicia y que en su sisit trae ¿qué? Salvación. Con eso, a pesar de que se está apretujando la gente, ella sabe que él es el sol de justicia y que él trae salvación en sus sisit. Y coge ¿qué cosa? El borde del sisit. Y lo jala. Coge esto, lo jala. Y dice que el flujo de sangre ¿qué? ¿O fue qué? Sanada. Bueno, vamos a otro punto. Es que la otra vez hice la pregunta. Si la mujer no hubiera cogido el sisit, si no hubiera cogido el centro del manto, ¿hubiera sido sana? ¿Qué piensan? La misma escena, todo lo que está ocurriendo, lo mismo. Pero ella no coge el borde del manto, sino que coge el centro del manto. Coge esto. ¿Ella se hubiera sanado? ¿Qué opinan? Sí, porque no era el manto, sino era él, ¿no? Entonces, La esencia de él. la esencia, o sea, ella pudo coger el borde, la punta o el centro. ¿Qué le hizo a ella sana? En sí. ¿Coger el borde del manto? No. Interpretó la profecía. Dijo, él es. O sea, como que no hubo. O sea, ¿qué le No hizo? pudo coger nada. Correcto. Sí. En sí, a ella no le salvó, ni le sanó el coger ni el centro ni el borde del manto, porque esto no sanaba. Lo que ella experimentó fue ¿qué cosa? La liberación de su emuná, de su fe. Pero es una pregunta, ¿qué tan largo eran los estudios? No, es que nada más esto ¿Y en la no. escuela? No. O sea, Eso tiene una mística la así. única, Porque no, esto es más sefardita. O sea, las medidas de esto es más sefardís que un jasico, que el jasico es mucho más nuevo. Es más, el jasico usa más abajo las abren más. Y las usan por fuera. Mientras que el sefardita, ¿por dónde las usa? Por dentro. Las unen a un chaleco. Exacto, el chaleco. Sí, entonces un chaleco y lo usan por dentro. Catán, o el otro es No, el catán es el grande. ¿El otro cómo se llama? No, el gadol es el El grande. Gadol es el Gadol grande, grande, Catán el el pequeño. pequeño. Entonces se usan y se usan por dentro. De por sí los sefarditas no les gusta usar esto por fuera. Al jasico sí. ¿Sí? Entonces la mujer interpreta, sobre todo, tóquele o no le toque el borde, tóquele o no le coja los si se los jale o no se los jale, ella interpreta qué cosa, que él es el Mashiach. Y la interpretación hace que ella ¿qué? Se sane.
¿Sí o no? Vamos a seguir con el relato. Léelo, Beatriz. Lucas. Entonces Yeshua dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Yeshua dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, Espera un momentico. Ha salido poder de mí. Yo no lo puedo llevar al punto extremo de que haya salido alguna energía, pues. Sí, me entiende que haya salido, pues, algo voltios o que le cogió la corriente, cosas por el estilo, no. Pero cuando él dice, sé que ha salido poder de mí, ¿a qué se refiere? ¿A qué se pudo haber referido? Salió poder de mí. Entonces, pues, cualquiera que lo toca diciendo, pues toquemos al hombre, porque del hombre sale poder, sale energía. Entonces es como muy oriental, es demasiado, ¿sí? Los cuerpos y la energía, algo así. ¿Cómo? ¿Qué creen que pudo haber pasado? ¿No sería más bien fue en la forma que ella cogió el manto, la fuerza, o ¿cómo le dijera yo? Es como diferente, digamos, cuando uno roza a la persona, y ya es muy diferente cuando uno necesita a esa persona que la toca de una forma diferente. La intención a la hora de tocarlo. Entonces la intención hace que la forma cambie. Porque si uno va pasando por una calle y uno ve que lo va a atropellar una bicicleta, algo así, pues uno coge y jala a la persona. ¿Sí? Y jala o la mueve, entonces no es lo mismo que ir a saludarla. Entonces es la intencionalidad. Y realmente lo que yo veo en ese pasaje es la intencionalidad de la mujer al acercarse a Yeshua. ¿Sí? Porque dice que salió poder de... Dice que tocó el manto, pero que salió poder de él, al fin ¿qué? ¿El del manto era el poder o el de él era el poder? pues lógicamente. Sí, salió de mi poder, no de mi manto, salió poder. ¿Sí es? Salió de mi poder. Y cuando está lleno de mi poder es la reacción que él pudo haber tenido a la hora de ser tocado. Sí, la forma en que brusca en que ella lo pudo haber jalado. Entonces dice, alguien me tocó diferente a como todos los otros lo están haciendo. Entonces esa intencionalidad hace que él interprete que esa mujer que lo hizo conociendo esta profecía. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Volvemos y recapitulamos. La palabra alas en hebreo es sisit, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que era lo que se colocaba en el borde del manto. Entonces lo que ella jaló fue el borde del manto. Dice, poder salió de mí, no del manto. Volvemos a lo mismo, no la salvó el manto. No. Porque él dice que el poder salió de él, no del manto. ¿Está claro eso? Sí. Porque a veces les venden eso, una cuchara de que todo tiene poder, ¿no? Sí, claro. Pueden vender muchos mantos. No, pues ¿qué les venden hoy? Rosa. Una rosa que tienes que poder. Cuarzos. Tierra. Agua. Agua, bendicen el agua. Agua bendita. Chicles también. No fregues. Sí, ay, sí. ¿Se acuerdan que Sí. Sí lo vi. No, tienes razón, Sergio, es verdad. Y en otras que el pañito húmedo, el pañito dorado, que ponga el pañito dorado sobre la región afectada, como si el pañito tuviera algún tipo de magia o de poder. ¿No? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? Cuando fetichismo. Y a veces le dicen en las congregaciones, traiga la foto del enfermo. Pero eso pasa, eso es normal, eso pasa en, ¿cómo es que se llama esta iglesia re grande? Parece frío. ¿Ah? No sé si es en la de G12 o en la otra, pero eso pasa. Pues ya las fotos. Sí, las fotos, la ropa. Entonces el pastor está en plena predicación y toca la ropa y ya. Entonces llévele eso a su familiar para que se sane. Sí, creo que G12. No, yo no cae en eso, desafortunadamente. No. Claro. Pues aquí estamos interpretando eso. Precisamente que no es el manto. Ni siquiera es el mismo Yeshua. Es lo de la mujer, que ella interpretó quién era él. Esa sola interpretación le dio sanidad.
Dios le llevó a ese nivel de emuná, ese nivel de fe. ¿Sí? Sigamos. Entonces, la chica, la muchacha, interpreta que él es el sol de justicia y que en su sisit, o sea, sus alas, trae eso, justicia, liberación, sanidad. Y ella toca eso porque interpreta que él es Yeshua HaMashiach. Hizo algo más que todos, interpretó quién era él. Interpretó, sobre todo interpretó. Supo, discernió, se le reveló, ¿sí? Que él era el Mesías, que él era el Mashiach de Israel. Pues digo, a él le hubiera dado lo mismo tocar esto, el borde de la mujer, de todas maneras se hubiera quedado sana. Sigamos, Beatriz. Pero Yeshua dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ay. Ven en paz. Calma. Dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, Sí. vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Vino y le declaró al pueblo por qué causa le había tocado. No, delante del pueblo. Sí. ¿Qué dije yo? Al pueblo. Delante del pueblo. ¿A quién le dijo? A Yeshua. ¿Por qué le había tocado? Palabras más palabras. ¿Yeshua quedó inmundo? No, Es una mujer que tiene flujo de sangre. Pues si eso lo oído todos. Pero debía ser, Nelson, pues según, sí, ¿no? Debe ser así, bueno. Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué la mujer dice que al instante luego su flujo de sangre era continuo? Sí, Yo tengo claro. entendido que los flujos de sangre son ¿Esporádicos? cuando uno no sabe, ¿no? Bueno, cuando la mujer No, pero- ¿Tienes una enfermedad? Sí. continúa. Sí, continúa. ¿Qué era lo que quiere decir? Fuerte. Juanpa, es que ¿se acuerda cuando vimos en la parte de la paracha de ese flujo de sangre? Eso es una enfermedad en la mujer. Es un flujo anormal. Que no es de- Así como en el hombre, la emanación de semen, eso es una enfermedad que se conoce con el nombre de gonorrea, que eso lo produce el gonococo. Es una enfermedad muy antiquísima, entonces son cosas muy diferentes. Y eso no, antes, en esa época no había nada que... Entonces, esa mujer que tiene un flujo continuo de sangre toca el manto de Yeshua, ¿sí o no? Vuelve y léelo, por favor. Ah, bueno, que no había quedado oculta. vino temblando y postrándose a sus pies. Sí. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Sí. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Qué le salvó? ¿Tocar el manto? La fe. La emuná, la fe. ¿Cómo así que la emuná le salvó? Entonces ahí viene un concepto que nos han enseñado a nosotros, ¿sí o no? Entonces la gente va y toca, por ejemplo, un yeso y dice que se lo sana, lo cura. Yo toqué el del Monserrate, el de Semana Santa. Un man que estaba ahí guardado en ¿Cuál de la... todos? No, uno que estaba guardado, estaba en una cripta, no sé qué, yo fui y toqué el bicho ese. Que esa vaina que se me iba a recibir un favor, ¿sí o no? Vale. El Cristo caído también. Bueno, toqué varios, ¿sí o no? Porque eso nos enseñaron, que esa vaina es que emanaba un poder. O sea, que salía. ¿Qué efigie, qué otra cosa vende la sociedad para eso, para un poder? Los talismanes, ¿sí o no? Las contras. ¿Sí? Usted viera las contras que yo vi en muchos encuentros, eran ladrillos completos. No, un señor me mostró una lápida de una vaina así en metal gruesa, ¿cierto? Como una especie de lámina en aluminio, no sé cómo cargar eso entre el bolsillo, porque estábamos haciendo liberación de todo eso, ¿sí? Y lo trajo y dije, pero ¿cómo carga todo este tipo de... Dijo, no, es que eso es una contra. Es para que no me entre la hechicería, ni la brujería, ni nada de esas cosas. Se lo resumo. No, pues ahí no rompe el bolsillo. El pobre tipo va a terminar de ser miedo a cargar eso. ¿Qué más nos ha enseñado? Sobre las contras,
Sobre el fetichismo, cosas que tienen poder, ¿no? Cosas que tienen poder. ¿Qué otras cosas nos han enseñado que tienen poder? ¿Por qué la gente, por ejemplo, se echa en este sortílego? Porque creen que en eso hay un poder. O si no, nadie lo echarían. Una protección. Y eso tiene algún... Eso en esoterismo es cerrar las energías. Eso es cerrar las energías, para que no me entren las malas energías. Entonces, ¿qué otras cosas? ¿Cómo? Oraciones. ¿Sí o no? ¿Cómo? Oraciones en latín. ¿Oraciones en latín? Es una persona que hacía una oración en latín al revés. O sea, la decía al revés. Vale. Salir de la casa con el pie derecho. ¿Sí o no? O salir con el pie izquierdo. Y si no tiene el pie derecho. Eso es que todo eso la gente utiliza todo eso con el fin de nivelar una ausencia. Entonces salen de la casa con el pie derecho y entonces ¿sabe qué dicen? Se nota que me levanté con el pie derecho. ¿Y qué pasa si levanta con el pie izquierdo? No, nada. Poner un espejo en la puerta. Que poner un espejo en la puerta. Pegar un espejo en la puerta. O patas de conejo. Patas de conejo. O no poner la plata encima de la cama. La plata. No poner plata encima de la cama. ¿El bolso en el piso tampoco? O sea, no se puede poner. Que porque pues la plata es tocada por mucha gente y tú no sabes energéticamente que pueda venir en la plata, por eso no, eso que no los judíos, creo que sí no tiene poder ninguno. Que pueda representar algo, sí, puede representar muchas cosas. Sí, you gave by haste. Ok, sí. Sí. Pero eso no tiene nada que ver con que siento que salió por eso. No, nada, absolutamente nada. Nada, porque eso no tiene, es lo que estamos hablando, que nada de eso puede generar o tener algún poder, nada. Si usted se pasa la puerta con la pierna derecha, se la pasa con la pierna izquierda, usted no deja de ser lo mismo, incrédulo, creyente o malo, perverso o muy re mal. Eso no le cambia la vida, ¿sí o no? Así son los futbolistas, tienen un discurso tan estúpido que dicen gracias a Dios ganamos el partido y cuando lo pierden no dicen gracias a Dios, luego no es el mismo Dios o qué. Pues la gloria es para Dios. Sí. Todo es la gloria es para Dios. O hacen cualquier cosa, ¿no? Hacen un mercado de, ay, bueno, hiciste mercado, sí, gracias a Dios. Y cuando uno no tiene, no hay gracias a Dios. Supongo que sí. Porque de Dios proviene el bien y proviene el mal, ¿no? No. La gente solamente busca el bien y Dios, unen las dos cosas. Y el mal, hablemos de recibir los bienes y no recibiremos los males. Lo mismo. Pues cuando está mojándole gracias a Dios y cuando esté haciendo eso, la gente, ay, no quería tan picho el de hoy. Luego el Dios que hizo el sol no hizo la lluvia también, ¿o qué? Lo mismo, pues pongan un paraguas y disfrútelo, ¿no? ¿O no? Ay, no, es que qué día tan perezoso qué día tan maluco, porque se va a llover, lo mismo. Entonces, mística negativa. Bueno, dice que salió poder de él, ¿no es cierto? Y dice, pero él no dijo, oiga, mi poder te sanó, o el coger el sisí te sanó. Dice, tu emuná, tu fe te ha salvado, ¿cierto? Bueno, ¿qué tipo de fe tenía esa mujer? ¿Qué es fe? Conocimiento. ¿Qué más es emuná? ¿Qué creemos que es fe? Todo el mundo tiene fe, ¿sí o no? Los ladrones tienen fe, o si no salían a robar. ¿Los tienen fe? Y harta. ¿Qué es fe? ¿Cómo así? Tu fe te ha... ¿qué? Tu fe. ¿Qué es fe entonces? ¿Qué es emuná? Que son los principios más equivocados que tiene el cristianismo y las creencias. Que fe es directamente proporcional a cerrar los ojos y hacer fuerza. Entre más haga fuerza, como que más fe tiene. ¿No? Entonces como que uno se hernia. Sí, entonces sale el demonio y sacarle los demonios, uno como que más lo gritaba, como que más salía. Entonces, que era más fe la que uno tenía. ¿Y qué más nos ha enseñado fe? Sí, le dice, alguien me dijo,
hace poco me dijo, con tal que uno tenga fe por un rito que se haga, ¿sí o no? Estamos haciendo un rito, me dijo, lo importante es la fe. Dije, pero ¿cuál fe? ¿O qué es fe para usted? ¿Qué es fe? No dudar. No dudar. Bueno, el no dudar me daría más bien que me da el concepto de certeza, pero no me daría el concepto de fe. ¿Qué es certeza? No dudar, pero no me daría el concepto de fe. ¿Qué crees que es fe? ¿Qué, en tus dogmas, en lo que te han enseñado, qué es fe para ti? O sea, para mí es, Sí. es lo mismo que certeza, o sea, saber qué va a pasar, en que no hay que dudar. Vale. Cuando no hay fe, uno siempre duda. O sea, uno pide algo y siempre tiene la duda. Siempre dice, más sin embargo, el que está pidiendo y saber qué va a pasar, uno siempre genera esa duda de que no va a ser así. O sea, Y en el fondo. Vale, listo. En lo que estoy pidiendo. Pero ¿será que lo que estoy pidiendo está de acuerdo a lo que Dios dice o demanda que yo pida? Porque a veces yo puedo estar pidiendo, como dice la Escritura, para mi propio ¿qué? Pedís. Pero pedís mal porque pedís para tus propios deleites. Entonces, si yo pido para mis deleites, tengo la super fe y no llega a nada, es porque algo no está funcionando. Generalmente la gente unió la palabra fe con pedir. Y yo no veo que necesariamente fe sea pedir, porque en Hebreos 11 no dice que la fe sea pedir. Entonces uno le dice, usted pida cualquier cosa, pida fe, está unido, ¿no? Los dos conceptos como que son siameses, y no es así. Hebreos 11 no habla de que la fe sea eso. La fe, ¿qué dice la Escritura? Es la certeza de lo que se espera. Si yo tengo certeza de algo que espero, es porque yo conozco lo que espero y estoy seguro de lo que espero. La convicción de lo que no se ve. Si yo tengo convicción de lo que no se ve, es porque entiendo lo que no se ve. Porque ¿cómo va a estar yo aleatoriamente esperando algo que no veo, pero creyendo en lo que no veo? Eso es tonto. Entonces a mí me dijeron, no, cierre los ojos e imagínese usted dentro de una casa. La casa, pues obviamente usted no la ve, pero usted se va a ver dentro de la casa. Y entonces pida con esa fe para que usted se vea dentro de la casa. Y eso es fe. ¿Eso es fe? No, eso no es fe. Eso es una proyección mental o un dibujo mental de su conciencia. ¿Sí? Entonces pida sobre ese dibujo mental que usted tiene. Eso no es así. Eso lo hace cualquiera. Yo me puedo ver aquí pues, en un edificio de 5 pisos repleto de oro, ¿sí? Y eso es fácil. Y yo voy a pedir sobre eso, porque esa es mi fe. Esa no es la fe. Eso es vuelvo y repito, un dibujo que le enseñaron. Como lo que estábamos hablando aquel día. Como hacen los psicólogos. Coloca tu plan de vida en la puerta. ¿Cómo es que llama? ¿Plan de vida? No. Proyecto. Coloca tu proyecto de vida en la puerta. ¿Sí? Y ora y mentalízate todos los días a hacer los logros y los objetivos. ¿Sí? Pues sí, uno puede hacer un proyecto. El problema es que pasa un carro y le pisa una pata y resulta estar en un hospital y cambió su futuro, cambió su esencia. ¿Sí? La gente proyecta tu futuro. Y hay gente que son médicos porque les tocó ser médicos y no porque quisieron ser médicos. Pero hicieron su proyecto de vida. Eso no es verdad. Y podemos llegar a puntos críticos que, por ejemplo, en congregaciones les dijeron, coloca la foto de tu pareja y ora sobre esa pareja. ¿Y cómo es el tipo de la pareja? Que es alto, de ojos verdes, peinado por la mitad, que es baterista, y ore sobre eso. ¿Alguna vez llegó eso? Nunca. ¿Ustedes creen que no pasa eso? No pasa eso, pasa, estoy mintiendo. Sal, ¿quieres un carro? Sal y pon las manos sobre los carros. Yo lo hice. O tenga fe, y eso es fe, eso no es fe. Eso es una fe basada en la filosofía oriental. ¿Sí? En cosas de esoterismo y nueva era. Eso. Pero eso no tiene que ver con la fe, con la emuná hebrea. No tiene que ver absolutamente nada con eso. Entonces nos enseñaron a eso. ¿Qué es la fe entonces? Hebreos 11, un momentico, para que entendamos lo de la mujer. Tu fe te ha salvado. Tu fe. Hebreos 11. O eso. Hay un rito que hacen para unos cristianos. Dicen, todo lo que tocare la palma, la planta de los pies será para mí. ¿Sí o no?
Pues yo me pongo, hermano, en el Palacio de Nariño y coge y lo piso todo. Si eso funcionara así de elemental. ¿Y sabe qué hacen? Se quitan los zapatos y caminan descalzos sobre eso. Créanmelo. ¿Eso qué es? ¿Eso que estoy diciendo qué es? ¿Cómo? ¿Qué me dices? ¿Estúpido? Pues sí, aparte de estúpido, sí. Eso es esoterismo. Esoterismo, nueva era. Yo quitarme los zapatos y pasar por un lote, porque yo quiero que el grupo tenga ese lote, entonces paso. Dios quiera que no haya un vidrio por ahí, no me mate por ahí, ¿sí o no? ¿Cómo? No, pero es que no les hará daño la cerveza. Sí. Y los piensan que porque la escritura dice que todo lo que tocara la planta de tu pie será para ti, sí, pero eso no, el contexto no habla de un lote. El contexto no habla de que vamos a tener un terreno, ¿no? El contexto es totalmente diferente. A mí me hicieron darle vuelta a una iglesia 7 veces y yo me puse a echar cuentas, nosotros. ¿Cómo? Sí, que para tumbar las barreras espirituales y la guerra espiritual y tal, dele 7 vueltas y yo me puse a hacer cuentas, pero es que no funciona así. Yo me puse después a pensar y no funciona así porque es una vuelta diaria, 6 y en la última se hacen 7. O sea, son 13 vueltas. Entonces yo me puse a analizar y dije, pero nos faltaron fue la bobadita de 6 vueltas. Porque es una diaria y el último se hacen 7. Y a nosotros dijeron, no, eso toca hacerle las 7 vueltas para hacer la guerra espiritual y qué tal. Y todo lo que uno hace ya, por ignorancia. Y todo eso es cristianismo. ¿Qué dice entonces Hebreos capítulo 11? Puro y duro, dice. ¿Cómo? Puro y duro. Puro y duro, sí. Hebreos 11, ¿qué dice? Es pues la fe, Sí. la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sigue. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim. De modo Que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Sí. Por la fe Abel ofreció a Elohim más excelente sacrificio que Caín. ¿Dónde dice que ellos pidieron? Y que cerraron los ojos y que se cernearon y que hicieron su plan de vida. No dice ningún lado de eso. Y ahí dice el capítulo, la fe. ¿Sí o no? Y como le he dicho a muchos, miren, no me lo va a creer, pero en Hebreos 11 no hay ninguno de lo que llama el Nuevo Testamento. No está ni Juan, Jacobo, no está Pedro, no. Todos hablan de los antiguos. Entonces ellos dicen, no, la ley está abolida. Porque vino la fe. Y digo, pero tan raro porque en Hebreos 11, que habla de la fe, no habla de ninguno del Nuevo Testamento, sino todos los que estaban supuestamente bajo la ley. Ahí hay un problema. ¿O no? ¿Qué dice el cristianismo? Que la ley está abolida, ¿sí o no? Sí. Que la fe la sustituyó. Porque hay un texto por ahí que dice, una vez venía la fe, ¿no? Una vez venía la fe, como que la ley quedó abolida. ¿Dice eso? No dice eso el pasaje. Pareciese que dijese, pero no lo dice. Entonces el pasaje dice más bien que la fe valida la ley, no que la invalida. Amnesia como amnesia, ¿sí o no? Son diferentes. Entonces, ahí no dice ni siquiera en los 4 primeros pasos que la gente haya pedido algo. No, ahí está describiendo lo que es la fe. Es la certeza de lo que se espera. De lo que espero. Certeza de lo que espero. ¿Y qué es lo que usted espera? Usted tiene que estar completamente seguro qué es lo que espera, para que tenga la certeza. Convicción de lo que no veo. Tengo que estar convencido de lo que no veo. Óigame bien, tengo que estar convencido de lo que no veo. ¿Cómo así convencido de lo que no veo? ¿Y qué es lo que no veo? Los primeros 4 pasos no hablan de pedir trabajo, de pedir salud, de pedir novio, de pedir carro, de pedir casa o finca. Ahí está describiendo qué es la fe. Es la certeza de lo que se espera. Por lo tanto, yo tengo que saber qué es lo que espero, para tener certeza de lo que espero. O sea, dentro de esa fe puede tener certeza de que puede ser pobre. Porque el Eterno mismo dijo, yo he dejado pobres, ¿no? A los menesterosos los tendréis entre vosotros, dice el paso.
Y ellos fueron creados para eso. Pues ahí dentro de la fe, dentro de ese capítulo, dice que hay unos que murieron como... Ahí el Antico dice que algunos murieron como pobres, aserrados. Y la Biblia, o Hebreos 11, los declara como hombres de ¿qué? De fe. O sea, la riqueza no tiene que ver nada con la emuná. Dice que ahí murieron aserrados, perseguidos, por ahí el Antico. Ya, 11:37. 11:37. Sí, déjenlo en ayudes. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, ¿sí? angustiados, Que no estoy diciendo mentiras. Eran hombres de fe, porque están catalogados en Hebreos 11, es el pedestal, es un stand, es el podio. Hebreos 11 es el podio de los hombres de fe. Sí, es los premios Grammy. Ahí están colocados en Hebreos 11 todos los nombres de los tipos que dijeron, estos hombres eran hombres de fe. ¿Sí? Y dice que muchos de ellos murieron como aserrados, perseguidos y pobres. Pobres, dice o no dice la escritura pobres. ¿Sí o no? Y la Biblia, esta Biblia, la misma que yo tengo aquí, ¿cómo los declara? Hombres de fe. ¿Y entonces eso cómo lo haría la iglesia cristiana? Entonces ¿cómo lo vería el cristianismo? No tenían la suficiente fe. Que no tenían la suficiente fe, pero ¿cómo se dice que son hombres que están en el Hebreos 11 como los más grandes hombres de la fe? Pero lo que tú me estás diciendo, yo no tanto con el concepto de que yo tengo la fe de que voy a ser pobre. No es que tenga la fe, aceptar que el Eterno le dio esa condición. Vivir esa condición, vivo esa condición, y la vivo en fe, la vivo en emuná, y la vivo lo más correcto de acuerdo a la Torah. Sí, porque digamos, si usted hiciera eso y estuviera acá una persona que tuviera mucha plata, ¿qué pensaría él? No, más Ejemplo, bien que pobre. yo sea el hijo de la familia Tule, acá, Sí, Leonazis lo va a hacer. es que la fe no va directamente proporcional a su billetera. No, pero según lo que usted mire, yo tendría que ir pobre. No, O sea, ¿usted cómo me yo no hay estoy unos ricos, hay otros pobres. No, porque también yo no- entonces ahí usted tiene, Hay unos que por son estar pobres. ricos, de acuerdo a la fe en su Torah, pues tiene que vivir con su fe de que el Eterno lo puso a usted rico. No, lo que estoy diciendo es que la fe no es proporcional al billete. Sí, no, Nada, no tiene, O sea, no tiene el que ver ni Eterno no siquiera sea rico a mi porque posición tampoco es social. rico. Eso lo enseña el cristianismo, o eso lo enseña actitud positiva, o eso lo enseña. emocionalmente muy Jorge, bien. ¿qué? Porque Eso lo enseña ese man. Pero no, la emuná hebrea no tiene nada que ver con el billete que usted carga entre el bolsillo. La emuná es otra cosa, la fe es otra cosa. Sí, porque el rico dentro de la Torah o fundamentado en la Torah es una persona que se puede hacer muchas acá y entre más da, más le llega. Eso es como él diciendo yo quiero repartir, dar, y eso a medida que él da le queda. Y esa es la condición que le dio el Eterno. Aquí leímos hace poco en Lucas que Elohim bendice a quién, al impío. ¿Se acuerda que yo le dije? Eso es un texto tenaz. Sí. Oigan bien, Elohim bendice al impío. A un tipo malo, el Eterno lo bendice, esa palabra bendición, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos bendición, es decir, le prospera. Pues para él no hay lío eso, porque es que la emuná no tiene que ver con la billetera, que es lo que nos enseñaron en el cristianismo. Entonces la gente salía y daba el repertorio, no va que me ascendieron el puesto. Y yo siempre me puse a pensar, pero eso sí será fe, hermano. Yo no creo que eso como fue, eso es como una proyección profesional. Y si usted se preparó, pues es normal que de subgerente lo suban a gerente, ¿no? Porque tampoco es por fe. Pues yo me presento a Ecopetrol y digo, no, es que yo sé clavar puntillas, voy a excavar pozos. Ah, sí, venga, que lo necesitamos a usted. Por más fe que tenga, eso no sirve. Entonces ahí me enseñaron ese tipo de superfe. Y vaya usted a hablarle con esa gente de la superfe. Uy, Dios mío. Vale. Un tipo se subió y me dijo, no, es que todo radica en la actitud mental. Le dije, no, porque, por ejemplo, si yo quiero cantar como Pavarotti, por más que yo tenga de eso que usted llama fe, yo no voy a cantar. Me dijo, no, tenga fe y confiéselo. Declárelo. Declare que usted va a ser como Pavarotti. No, pero es que eso es ilógico. ¿Sí o no? Porque él nació en otro contexto, sus cuerdas vocales son diferentes de la mía, o que espero que Dios transforme mis cuerdas vocales iguales de Pavarotti. No, es que si usted quiere ser pastor, declárelo. No, es que la Biblia no dice que todos colocó como pastores, a unos colocó como maestros, a otros como profetas, a otros diferentes, ¿sí? No tiene nada que ver con que es que yo declaro y yo reclamo.
Pero entonces una persona que te perdió un brazo, que declare que le va a crecer otro. Pues eso dicen ellos, los de la superfe dicen eso. ¿Dónde salió ese movimiento de la superfe? ¿Y no lo declaran en las iglesias? Claro. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo? No. ¿Y qué terminaron metiendo gente en unas valijas donde hay serpientes? Donde ellos pisan a serpientes, porque hay un pasaje que dice que tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Sí, y se metían ahí. ¿Y cuántos pastores no han muerto ahí? Supuestos pastores. Ahí, incinerados al pie de las culeras, desafiando. Ellos dicen, desafiemos a Dios. ¿Quién va a desafiar a Dios? Por favor. O sea, hay que poner un poquito sentido a lo que uno habla. Es que cuando yo diezmo, usted desafía a Dios. Desafía a Dios. Como si fuera el viejo este. Y sacara su pistola y sacara la mía. ¿Qué es? No tiene más mínimo. Eso se llama el movimiento de la superfe. ¿Y eso qué tiene que ver? Con el mismo man que creó Superman. Llamado un filósofo francés, Auguste Comte. ¿Augusto Comte? Sí, él creó el superhombre. Y eso se clavó en las iglesias. Entonces la gente termina pidiendo edificios, casas, hipotecas, de todo. Cuando acabamos de leer que muchos de los hombres de la fe ni siquiera pidieron. No se trataba de pedir. La fe no es pedir. No, la fe no es pedir. ¿La fe qué es? Y la parachat de esta semana tiene mucho que ver con la emuná. ¿La fe qué es? La fe es vivir, no pedir. Vivir, vivir. A lo que el Eterno me puso en este cosmos. Lo puso de latonero. Sí, pues puede que ore y ayune mucho. Yo no sé si le va a dar la Chrysler, ¿sí o no? Y él va a sacar el último modelo del carro, pues cibernético. No, claro, si es un latonero, va a ser un buen latonero. Y esfuércese por ser buen latonero. No, usted va a tener 60 talleres y unos 500 empleados. ¿No? Eso es ilusionismo. Eso es un paisa. Vende humo. Eso no es fe. Fe es vivir. Vivir en lo que el propósito del Creador, cuando yo lo encuentro, lo vivo. Entonces sé que estoy ¿dónde? En el propósito del Creador. Y lo vivo tal cual. Con cáncer y todo. Que es difícil, ¿no? ¿Quién puso el cáncer ahí? ¿Quién? El Eterno, ¿sí o no? ¿Lo puso ahí? ¿Hay algún escalofrío por eso? No. ¿Quién hizo el bien? ¿Y quién hizo el mal? El Creador. ¿Algún problema con eso? No. Pero cuando ustedes le meten, que es que eso fue Satanás el que se lo colocó ahí, empieza a hacer una guerra con Satanás que nunca la gana. Más bien le empiezo a decir, Creador, el cáncer, ¿qué propósito tiene en mi vida? ¿Qué propósito hay? Sí, y si me vas a sanar, amén. Y si no me vas a sanar, pues hágalo a quimioterapia. Y si con quimioterapia me voy para el hueco, pues sea el Eterno bendecido. ¿Sí o no? Pero si yo le doy una falsa expectativa, el hombre se me muere como frustrado. Algo que no viene de la Torah. Con la realidad, ¿sí o no? Vivir, fe es vivir, no creer. Ahora, fe esa es la conclusión de la fe, ¿no? Pero la fe para llevar un buen vivir, ¿por dónde tengo que pasar yo? Por conocimiento, ¿cierto? ¿Qué más? Entendimiento. ¿Qué más? Conocimiento, entendimiento, sabiduría y meditación. Y temor. Eso lo genera. Una de las cosas que me genera. Y eso lo coloca el Creador. Porque la Escritura dice que cada uno conforme al grado de medida de fe que me fue dado. Que la fe me fue dada. Ni siquiera yo tengo. Cada uno conforme al grado de medida de fe que me fue dada. Que le fue dada. Cada uno recibió un grado de fe. Y ese grado de fe no quiere decir, bueno, sí, y eso hay una parte que dice grande es tu fe, por ejemplo. Grande es tu fe. Pero nadie le dijo pequeña es tu fe. Dijo, si tu fe fuera como un grano de mostaza. Pero no está diciendo del tamaño. El pasaje dice un grano, pero no habla del tamaño. Habla de la estructura. Que es una vaina pequeñita que puede generar muchísimas cosas. No está hablando del tamaño. Sí, y la gente piensa que fe es así de pequeñita. No, tampoco. No es por ese lado. Entonces, la emuná no es cerrar los ojos. La emuná no es tocar. ¿Cierto? La emuná es vivir. Vivir en el propósito que Akadosh Baruj Hu me ha puesto a mí. Ya. El que es embolador, embolador. ¿Sí? Digo pues, por la gracia que me es dada, Sí.
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que él debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada uno. Que conforme, ¿qué pasaje es ese? Romanos 12:3. Romanos. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, Sí. que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe, conforme a la medida de fe, ¿quién la repartió? El Eterno. Es que vuelvo y repito, yo no tengo fe. Todos tenemos un tipo de fe. Sí, el ladrón tiene fe, el sicario tiene fe, el político ladrón tiene fe. Todos tienen un tipo de fe. A eso lo llaman fe, pero no es la fe de los hebreos. La fe de los hebreos está en 11, es un tema siempre extenso que lo hemos visto aquí, ¿cierto? Que demanda un estudio largo, pero que lo podemos acortar diciendo que la fe que yo tengo me fue dada. Yo no tenía fe, la fe del Creador no. Tengo la fe normal de cualquier ser humano. ¿Todo ser humano tiene una fe? Sí. En cualquier circunstancia. Usted monta un negocio, ¿usted cree que va a salir adelante en el negocio? Sí, claro. Diosito lindo me va a ayudar. Esa es una fe. ¿Sí? ¿Usted cree que puede pasar al otro lado del charco nadando? Sí, claro. Ese es otro tipo de fe. Nada tiene que ver con la fe de los hebreos. Y esa medida me fue colocada. Me fue dada. Ni siquiera yo la tenía. Me fue dado ese grado de fe. Ese grado de fe, ¿cierto? Se empieza a desarrollar o se desarrolla en la medida que yo viva la fe, no que crea en la fe. Si la emuná, si la fe me dice, ¿cierto? La certeza de lo que se espera es porque yo sé qué es lo que espero. La convicción de lo que no se ve es porque yo sé qué es lo que no se ve. Entonces me toca empezar a estudiar qué es lo que yo espero y qué es lo que no se ve, que eso es largo y tendido, porque dice, de modo que entendemos que el universo fue constituido, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue hecho de lo que no se veía, imagínense ustedes eso. El universo fue hecho de lo que no se veía. Entonces yo tengo que entender qué es lo que no se ve. Si yo entiendo lo que no se ve, pues mándame ahí. ¿Qué es lo que hacemos aquí cada Shabbat? Echando para arriba, echando para lo que no vemos, entender lo que no vemos. Eso es emuná. Dice la mujer entonces que Yeshua HaMashiach dijo, tu fe te ha, ¿qué cosa? Salvado o sanado. Salvado. Sigue Beatriz con el Lucas. Dice Beatriz. Dice, y él le dijo, hijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Yeshua le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Que eso es lo que estamos viendo, ¿no? En la yeshiva, sobre la muerte. Entonces pasa a un segundo plano. ¿Se acuerda que todo el relato empezó con un hombre que tiene una chica que es hija única, que está enferma, aparece en la escena, una mujer con flujo de sangre, toca al Mashiach, ella es sana, vuelve a la escena nuevamente, un hombre que le dice, no molestes más al maestro porque tu hija, ¿qué? Una pregunta, ¿por qué Yeshua no manda a la mujer del flujo a que haga un mikveh? Hay un hombre que dice, ve, purifícate, ¿no? Bueno, ahora no quiere decir que ya no lo haya hecho, ¿no? De pronto el relato no lo describe. Sí, porque al leproso sí lo manda que... Sí, porque al leproso sí le dice, ve y purifícate. Y a cada uno que le dice... Yo la tenía tan clara que ahora, ya sabía que tenía que hacerlo. O puede ser... O como dice Juan Pablo, que él está viendo la otra perspectiva, es que si Yeshua quedó contaminado o no quedó contaminado, o si él tuvo que haber hecho un mikveh. Yo creo profundamente que él lo tuvo que haber hecho. Era judío.
era un hebreo y no iba a quebrantar la Torá. Si la mujer del flujo de sangre lo tocó, pues sí, ella quedó sana y todo, pero no nos da el relato que él haya ido a alguna pileta a hacerse su mikveh, pero yo creo profundamente que tuvo que haberlo hecho. Lo mismo la mujer, no dice ve y purifícate, ¿no? Pero lo normal era ve y purifícate. O no peques más, o no oía a nadie. Tal vez el relato no lo describe, pero que lo había mandado a hacer, sí, porque ya tuvo que, el hecho que haya tenido que su flujo de sangre se pare, pues imagino que su cuerpo tenía rastros de sangre y tuvo que haberlos limpiado. Además creo que ella lo tuvo que haber hecho más rápido que todos, porque creo también, estoy utilizando la palabra creo, ella estaba anhelando eso, poder hacer un mikveh, o sea, poder purificarse. Ella tuvo que haber estado en su corazón muchos años, porque dice ¿cuántos años? 12 años, esperando eso. Imagínense una mujer que no ha podido limpiar su periodo durante 12 años. Fuerte. Dice entonces que la mujer de Jairo, ¿qué pasó? La hija de Jairo dice que le entra y sacó ¿a quién? Dice, oyendo Yeshua le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. De cierta forma le está diciendo ten confianza, porque vuelvo y repito, independiente de la credibilidad o incredulidad del tipo, él iba a resucitarla. ¿Sí me va a entender? Él dice ten confianza, o no sufras, o cálmate. No, el milagro no dependía. Es que los milagros no dependen de la fe de la persona. Es que quiero llegar a la conclusión. Dios hace un milagro en una persona y pasa por encima de su fe. Créame. De quien tiene misericordia hace. De quien quiere tiene misericordia. Eso no se trata de que salta o que brinca, es el pasaje. Y endureceré al que quiera endurecer. ¿Sí? Muchas veces por ejemplo, en una metalera, cómo el Eterno le calzó una muela. ¿Le calzó? Sí, una muela. Y me mostró la calza y todo. Y yo quedé aterrado. Y esa no sabe absolutamente nada del Creador. Era una persona que estaba por primera vez sentada al lado mío. ¿Sí? Eso es como yo le he dicho muchas veces, que yo vi un hombre en silla de ruedas orando por otros que estaban en silla de ruedas y se paraban de las sillas de ruedas y él seguía sentado en su silla de ruedas. Imagínense. No es el que corra, sino. Sí. Y él predicaba profundamente sobre sanidad estando en silla de ruedas. O sea, y uno dice, sálvate a ti mismo, ¿no? Pues, ¿quién es uno para juzgar al Creador? Si el Creador quiere ser usado en silla de ruedas, eso es problema de uno, ¿sí o no? Pero yo vi gente parándose de sillas de ruedas con él orando en silla de ruedas. O sea, y entonces tocaría decirle, no, hermano, usted no tiene fe. No, es que no depende de eso. Es que el milagro no depende, el milagro es del Creador, no de mi fe, porque usted termina, ¿sabe qué? Sacando pecho de su fe y no de la misericordia del Creador. Entonces es lo que pasa. Sí, dice, no, es que el tipo es de una fe. ¿Qué es más importante? ¿La fe o la misericordia del Creador? ¿La fe humana? La misericordia. No puedo sacar pecho por mi fe, porque aún la fe que tengo me fue dada, ni siquiera era mía. Por eso dice, nadie tenga un concepto de sí mismo más del que debe tener. Dice, lo acabaste de leer, ¿sí o no? Nadie tenga un concepto más de sí mismo que el que debe tener. ¿Cómo van? Allá. Entonces, el Eterno sana a quien quiere sanar y mata a quien quiere matar. Así de sencillo, independiente de nuestra fe. Sigue, Beatriz. Dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Sí. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, Sí. sino que duerme. Ahí está. Por eso decimos que, hablando ya de otro tópico, que ese tipo de milagros como el que hace Yeshua no es como tal, entre comillas, una resurrección, porque ella no está diciendo que está muerta, dice que está como dormida. Científicamente lo llamarían catalepsia, ¿sí o no? Sí. O un estado o coma, no sé si se llama, inducido. Pues está en un coma porque ella no pudo ser resucitada. Ella fue levantada, no de los muertos, no, simplemente fue levantada. Correcto, sí. Dice, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él,
tomándola de la mano, clamó diciendo, Sí. muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Yeshua les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Ahora, ¿la escritura me dice que yo debo orar por los enfermos? Sí, obvio. ¿Sí o no? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí o no? Sanarán los enfermos, impondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Pero, ¿cómo? Porque dice que su espíritu volvió, su lugar. Sí, dice que entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Bueno, su espíritu volvió o ¿qué es lo que se dice en el relato? Dice, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Bueno, si volvió es porque se fue, ¿sí o no? ¿Y se fue para dónde? Es que yo creo que esa palabra aquí, volver, significaría como despertar o algo parecido, ¿no? No es devolver que el alma hubiera vuelto al cuerpo, sino que se despertó. Correcto. ¿Quién da más? Entonces, si una persona fallece, su espíritu se va y vuelve, pero ¿para dónde se fue mientras tanto? Y le dicen arriba a los ángeles como el túnel blanco, ¿no? El No, túnel es pues, usted no tiene paso acá. sí. Sí. ¿Qué dice esa Beatriz? También le volvió su espíritu. Aquí dice que ella volvió a la vida. Y ella volvió a la vida. Eso es diferente. Sí, eso está mejor. Ese es diferente porque nosotros no tenemos solamente un hálito. Uno de los hálitos que hace, uno de los hálitos, no, ella lo recupera, es su hálito, su respiración. O sea, usted le hubiera podido pasar la mano por delante, ¿sí o no? Y la tipa no respiraba. ¿Sí? No respiraba, estaba ahí, pero su espíritu estaba adentro. ¿Me saben entender? Sí. ¿Sí? Cuando Minechama sale de ese cuerpo, por norma no puede volver, porque él apenas sale, en el microsegundo que sale del cuerpo, él enseguida empieza a ¿qué? A deteriorarse más, en milésimas de segundo, por norma científica. Por eso vuela fétido, ¿no? O sea, no es un muerto que vuela rosas, no hay ninguno. Entonces, apenas milésimas de segundo sale el cuerpo, inmediatamente empieza a deteriorarse. ¿Se imagina que vuelva? Pues vuelve más deteriorado. Eso es por lo que ella recibe o recobra nuevamente. Es que usted le pasa la mano aquí, no tiene respiración, es su hálito, ¿cierto? De respiración, que era lo que estábamos hablando qué día. Bueno, no quiero es otro tema. Es a dónde van los soplos de vida. Por ejemplo, las matas tienen soplo de vida. Plantas. ¿Hay algo que les da vida? Algo que le puso en movimiento la clorofila, ¿no? Y eso le genera vida. Algo que le puso en movimiento. Y eso tiene movimiento. Y algo que le genera movimiento. De un animal, cualquiera. ¿Se acuerda que leímos el pasaje que pasó aquí? Es su hálito de vida. Lo que hace que respire. Lo que hace que respire. Que es muy diferente a su parte emocional. ¿O no? ¿Yo puedo dejar de respirar y que mi nechama quede adentro? Sí. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí. Yo puedo dejar de respirar. ¿Y mi nechama sigue adentro? Nada. Él empieza su cuerpo. Cuando la nechama sale del cuerpo, yo puedo trancar mi respiración, por ejemplo, bueno, hasta que me fusile. Puedo trancar mi respiración. Y mi nechama sigue adentro. O sea, ese es, digamos así, controlable. Cuando mi nechama sale de este cuerpo, mi cuerpo se deteriora. Si en el caso de esta mujer, que la nechama siguió adentro, pero su hálito de respiración fue, estoy diciendo que eso se puede dominar, ¿sí o no? ¿Cómo? Controlar. Y Yeshua Mashiach dice que no murió,
dice que dormía. Por lo tanto, su hálito de vida, su contracción respirar, otra vez volvió a respirar. No quiere decir que ella haya muerto. No puede ser. O sea, cuando dice que volvió su espíritu, dice que volvió su espíritu. Dice que lo más seguro, que lo que trata de decir el término griego es que volvió a respirar. No que volvió a vivir o que volvió su espíritu. Volvió a respirar. Porque, paro ahí la explicación. Si su espíritu sale, su cuerpo se degenera más. Se imagina que a mí me resuciten como en el caso de Lázaro. ¿Cuántos días se han pasado? 3, ¿sí o no? Si para que el cuerpo esté muerto, dice la escritura, así como la fe sin obras, el cuerpo sin espíritu está ¿qué? Muerto, no dormido, muerto. Entonces el espíritu salió. Enseguida empieza la descomposición ¿de qué? Del cuerpo, ¿sí o no? Empieza a deteriorarse. Entonces imagínense cuando vino el espíritu de Lázaro otra vez a su cuerpo, ¿cómo encontró su cuerpo? Deteriorado. Por lo cual él no pudo le pasó lo mismo a la chica, él vuelve a respirar, no es que vuelva a vivir, porque él era dormido, él no estaba muerto. ¿Quedó claro eso de verdad? Tuviera algún poder, y no es que el talit hubiera soltado alguna energía o algo así por el estilo, sino que ella entendió que no sisid, en la palabra hebrea sisid se traduce, se escribe alas. Entonces en sus alas traerá justicia. Y ella cogió el sisid, el borde del manto, y lo jaló, tuvo ímpetu a la hora de jalarlo. Y eso ahí se ha salido como poder de mí, ha salido que realmente debería decir, ha salido una fuerza, o con fuerza salió de mí. Por eso alguien sé que me ha tocado. Entonces viene donde la mujer y le dice, y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Yeshua le respondió, no temáis, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu, su ruach, volvió, que esa era la gran discusión, ¿cierto? Si el espíritu se fue o volvió, entonces si fue y volvió, resucitó. Pero realmente él dijo que ella nunca murió, ella dormía, no murió. Hemos dicho muchas veces que el ser humano, cuando su espíritu sale, el cuerpo empieza a deteriorarse, ¿sí? Empieza pues, a descomponerse. Cuando una persona duerme en estado de eso que llaman catalepsia, pues su cuerpo no tiene por qué descomponerse, dure el tiempo que dure el tiempo. Si ella murió, como no fue así, y fue resucitada, entonces se le fue dado un nuevo cuerpo, y ella estaría por aquí, ¿sí? Hemos dicho eso y creo que me han entendido, ¿cierto? Si mi Nechamot y mi Ruach salen, yo ya muero, no hay nada que hacer. Entonces ahí está mal escrito el espíritu. Correcto, entonces realmente decir es que volvió el aliento de vida, o sea que usted volvió a pasarle la mano por la naricita y que volvía a sentir el hálito, la respiración, pero que su ruach, su nepes y su nechamot estaban adentro todavía, simplemente estaba sin respiración. Entonces dice que el espíritu volvió, porque volvió ¿de dónde? Pues de la muerte. Bueno, estuvo en la muerte, el socavón de la muerte y volvió y... Entonces si volvió de la muerte fue enjuiciada. Y como tal, ¿tú tienes la misma versión internacional? Lo que le volvió fue el hálito de vida, el soplo que acá preocupa para que algo viva, pero ella estaba con su integridad adentro, ¿sí? Vuelvo y digo, el ejemplo que más veo es el de la famosa catalepsia, que le pasan la mano y el tipo está muerto, ¿sí? Y van 3 días y el tipo sigue sin descomponerse y no se puede descomponer. Porque yo nunca he escuchado tampoco que alguien que sufrió catalepsia volvió ya iría 3 días, no.
porque de por sí sus ácidos haría que por dentro se lo estuvieran consumiendo, y eso es lo que pasa. ¿Sí? Y no. Dice que volvió, dice entonces su espíritu volvió. No es que su espíritu volvió, porque si volvió ¿de dónde? Por lo que están en coma. Sí, están en coma y están en estado vegetativo, pero él sigue con su nepés, con sus rayos, y si es un pero elegido. Es diferente en coma, porque ahí sí está como pulsando el corazón, exacto, tiene su hálito de vida, el chic de chic, vida, ¿cierto? sí. El chic chic, ese que hace ahí. Chic, chic. Pero es que el que tiene catalepsia Se le va. ¿Sí? Se va. Se va totalmente. Y hay personas que, por ejemplo. Sí, que sea enfermedad. Sí, porque es que mira, hay unas personas que como lo que roncamos, entonces los médicos nos han dicho que tocan tener cuidado porque durante ciclos de la noche pareciese que no respiraran, pierden la respiración. Sí. Eso le pasa a los niños, a los bebés. Dime. Eso le pasa a los bebés. Que por un lapso. Que se quedan sin respiración. No, a mí me pasaba y el papá me decía, me despertaba porque me decía, es que pareces una muerta. Sí. Entonces, ¿a qué punto llegaba uno a quedarse tan quieto y que no respiraba? Que la persona hasta y no nos escucha. Eso le pasa. ¿Cómo es la traducción? Dice 55. Dice primero, dejen de llorar, les dijo Yeshua, no está muerta sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Recobró la vida. Y al instante se levantó. Yeshua mandó a darle de comer. Dice recobró la vida. Recobró la vida. Dice que su espíritu volvió. ¿Esa qué es? ¿Esa qué Biblia es? La normal. Pues la Valera. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces yo quiero que quede entendido. Yo quiero que quede entendido el concepto de que cuando un espíritu o cuando la Nechamot sale del ser humano ya se descompone. ¿Sí? Mientras que él esté aquí y yo tenga ausencia de respiración, así mi corazón coge y ¡tac! Pare momentáneamente. Entonces, mientras que él siga ahí, la Nechamot, él sigue vivo, él sigue con vida. Le falta ese hálito de vida que hace que vuelva y tome combustión en el cuerpo. Y su espíritu regresó. Si su espíritu no puede regresar, el espíritu no puede regresar. Es la mejor traducción, es esa. Recobró la vida. Recobró la vida. Pasa en el caso de Lázaro. Dice, ven Lázaro, ¿sí o no? Dice, y él les dijo lo mismo. Él no está muerto, él duerme. Dijo, él duerme, que es diferente, él duerme. En esta no sé si dice también que está dormido. Sí, en el 52. Dejen de llorar, les dijo Yeshua, no está muerta sino dormida. ¿Sí? No está muerta, está dormida. No está muerta, está dormida. Y es que si Yeshua resucita a alguien, miren esto. Si Yeshua resucita, por ejemplo, yo me muero. Si Yeshua me resucita como tal, se me tiene que dar ¿qué cosa? Mi nuevo cuerpo, porque yo fui resucitado de los muertos. Eso no puede pasar. ¿Y por qué no puede pasar? No puede pasar hasta que Él venga de nuevo, porque dice que los muertos en Yeshua resucitarán primero. Resucitarán. Y los que habremos quedado seremos ¿qué? Levantados, dice la Escritura, juntamente con Él. Entonces, para que este cuerpo se levante, pues es muy difícil. ¿Sí o no? Porque este cuerpo no me puede levantar, no puede desafiar la gravedad. Me tiene que dar mi nuevo cuerpo. Entonces, si resucitó a la hija de Jairo y se resucitó a Lázaro, pues los cuerpos están por ahí porque ese cuerpo ya no va a conocer la muerte. Cuando nosotros seamos resucitados, ese cuerpo ya no conoce la muerte. Entonces, si él resucitó realmente a la hija de Jairo, esa muchacha está por aquí dando vueltas. Porque ese cuerpo ya no se deteriora. Por eso es mejor utilizar la palabra revivir. Volver a vivir. Sí. Revivir. Que resucitar es otra cosa. Sí. Resucitar solamente Yeshua hasta ahora. Hasta ahora, porque él es el primogénito entre los muertos. Nadie más pudo haber resucitado. Enoc no pudo, que dicen que no fue traspuesto, no. Elías, que fue el que fue llevado al cielo, y Moshe, que su cuerpo no se encontró, ellos están todavía en su cuerpo normal, en este cuerpo de carne y sangre. El Eterno se los llevó, no sabemos en qué anaquel de los cielos lo tiene, en qué punto, sí, pero sí sabemos que en la transfiguración apareció
Eliyahu y Moshe, ¿sí o no se acuerdan de la transfiguración? Sí, por ahí está cerquita, creo que es el tema Ahí que te lo... Eso es lo que dicen que son los dos testigos. Correcto, esos son los dos testigos. Pero porque ellos o sea, fueron levantados o algo así. No sé. Sí, ellos fueron levantados. Como raptados, digo. Moshe fue levantado. Por eso que ellos son los dos testigos. Ellos son los testigos y tienen que venir con este cuerpo, con este sangre, o sea, ¿sí me entiende? Digámoslo así, para hacer algo extremo, Moisés le daría gripa, a Elías le daría indigestión, porque están todavía en este cuerpo. De hecho, los van a matar. En el libro de Apocalipsis dice que los matan y resucitan. Ahí sí resucitan. En el libro de Apocalipsis dice que a los dos los matan en la plaza pública, en una plaza central los matan a ambos y ahí están, y los ponen a ambos, a Elías y Moisés, ahí es que mueren. ¿Sí? Pero ellos están en este cuerpo, son los únicos seres sobre toda la historia que están con este cuerpo en un lugar precisamente que no han muerto. El Eterno pudo haber hecho lo de la hija de Jairo y tener a la hija de Jairo ahí, si quiere, 200 años, 300 años. Elías y Moisés están en un lugar, ¿cierto?, específico, y ellos van a volver a la tierra, los dos. Porque son a los únicos que el pueblo judío les va a creer. Y Moisés les va a dar secretos y Elías les va a dar secretos que nosotros no tenemos todavía, ni tenemos acceso a eso. Entonces el pueblo judío, entonces, ¿qué va a creer? Cuando sean resucitados, porque ni siquiera, como le dijeron a ellos no es que le van a creer. Elías y Moisés vuelven, los dos testigos, Elías y Moisés vuelven. Y ellos empiezan a predicar, ¿cierto?, secretos, y sin embargo, ¿quién es el que no cree? ¿Quién es el que hace que empiece a desvirtuarlos a ellos? El anticristo. Entonces, al desvirtuarlos a ellos, deciden que matarlos. ¿Y ellos van a morir? Sí, porque ellos tienen este cuerpo. Los dos, Elías y Moisés, tienen este cuerpo. ¿Sí? Ellos fueron arrebatados en este cuerpo. Ellos no tienen un cuerpo glorificado. Nosotros tendremos un cuerpo glorificado cuando muramos, o si Yeshua viene en este momento. Si Yeshua viene en este momento, los primeros se levantarán, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos se van a levantar y nosotros iremos detrás y seremos transformados en otro cuerpo. ¿Sí? En un cuerpo, vuelvo y repito, glorificado, en el que Yeshua también fue resucitado. Entonces, si ella hubiera sido resucitada como tal, pues tendría un nuevo cuerpo, lo cual es un error. Y ella sería otro primogénito entre los muertos, no. El único que resucitó de los muertos, ¿quién fue? Yeshua HaMashiach. ¿Y lo resucitó quién? El Padre, por medio de la Ruach, ¿cierto? Por medio de la presencia divina. Dice que así como Yeshua fue resucitado entre los muertos, ¿cierto?, por la presencia divina, así también nosotros seremos resucitados. O sea, que ellos no fue que murieron. Ellos, como dice el paso, estaban en la ¿qué? Dormidos. Dice... Y se burlaban de él sabiendo que está allá. Volvamos al 9. Allá, capítulo 9. Habiendo reunido a sus 12 talmidim, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar ¿qué? Enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Elohim y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Esto es una tradición que aún en muchas escuelas judaicas se usa. Eso es sacudir los pies, sí, el polvo, porque dicen que cuando los sadiks, los justos, eso dicen ellos, los justos sacuden los pies y lo hacen, limpian en el tapete, ¿sí o no? Limpian el tapete y los pies. Dicen que aún el polvo que salió de un sadik puede ser para justicia de esa casa que rechazó al sadik. A ver si me hago entender. Hay gente que no recibe el mensaje, ¿cierto? Estoy hablando del judaísmo ortodoxo. Entonces ellos dicen que un justo, un sadik, va a ese sitio y lleva la Torah. Esa casa no recibió esa luz
Entonces el tzadik sacude los pies cuando va saliendo. Y dice que ese polvillo que cayó de sus zapatos puede ayudar a que esa casa reciba justicia el día que el Eterno traiga juicio sobre esta nación. Dicen ellos, ¿sí me entienden? Y eso es lo que Yeshua les está diciendo aquí. Cuando vayas a una casa y no seas como recibidos, dice sacude la planta de tus pies. Pero si yo golpeo en tal parte y me dice, no me gusta, que yo que me voy a poner es algo más, es algo más, sí, lo que a mí me inviten a una casa y me digan, no, aquí no nos gusta el mensaje, aquí somos católicos, aquí somos cristianos a morir y tal. Sí, exacto, entonces... Pero en el cristianismo enseñaban eso, porque yo escuché hace bastantes años ya de una muchacha que cuando es que la mandaban a predicar en las casas y todo, y que esa muchacha entró a una casa, bueno, la versión es que no le recibieron allá la palabra ni nada, y ella hizo eso. Sacudió los pies, hizo así. Y que le tocó al tiempo llamar a esa pelada porque le cayó una serie de eventos de esa casa que les tocó mandarla a llamar. Sí, yo no sé. ¿Sí? Yo escuché eso. En el cristianismo se llama eso, ¿no? Sí. Yo hoy lo veo de otro punto de vista. Y eso está diciendo es eso. Y eso no está diciendo. Y eso les está, yo creo, dando un mensaje por otro lado. Y es, si a mí no me reciben el mensaje en una casa, yo no me tengo por qué desanimar. Sí. Si a mí no me reciben un mensaje en una casa, yo no tengo por qué maldecirlos. Yo porque maldigo una casa porque no me recibieron el mensaje. No porque a mí no me rechazaron. ¿A quién fue que no rechazaron? ¿A que rechazaron? Al Eterno, ¿sí o no? ¿Cuál es el fundamento? Es que yo predico, ¿sí o no? Y Él es el que salva, Él es el que salva las almas. Yo no puedo salvar las almas. Y Él traerá juicio sobre una casa así. Ahora, sí, dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no te recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y ahí me manda a Hechos 13:51. Vamos a leerlo, sí. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Interesante eso, ¿no? ¿Quiénes creyeron? Los elegidos. Dicen los que estaban ordenados. Destinados. Los que estaban destinados. ¿Quiénes creyeron? Los que ya estaban destinados. Vuelve y léelo despacio. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que estaban ordenados. Los que estaban ordenados para vida eterna. No dice que creyeron todos los del público, no. Dice que claramente creyeron los que estaban ordenados. Los que estaban ordenados para vida eterna. Sí. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y de la presencia divina. Bueno, entonces como vemos aquí, parece que hubiera sacado hubiera hecho así como con los zapatos, ¿no? Y vuelvo y digo, tiene que ver más con una práctica cultural, como ¿qué haría el colombiano, por ejemplo? No quiero que leemos la trascendencia espiritual, ¿sí? ¿Qué haríamos nosotros, pues, una cosa como esta, ¿no? Pues, no tiene que ver nada conmigo, sacudir el polvo, porque yo no me veo pues haciéndoles ellos a todo el mundo esto. ¿Cómo? ¿Cómo reaccionamos a veces físicamente, un movimiento físico que lleve a una persona a decir, pues yo me voy de aquí mejor, o a esto? Sí, es un movimiento, pero que no está trayendo algo espiritual sobre esa persona. Porque si eso fuera tan fácil, pues sería muy fácil que el pueblo judío en la Shoah o en el exterminio hubieran sacudido sus pies contra Hitler y todo hubiera caído una maldición sobre ellos. Hubiera sido muy fácil, un mamey. No funciona así. Lo que está haciendo es algo de que Dios les pague conforme a lo que ustedes me están deseando, llamémoslo así. ¿Sí? Que el Eterno les dé conforme a lo que usted me desee o algo así.
con algún movimiento físico. O sea, entonces yo mejor me voy de aquí. Es lo que están haciendo ellos. ¿Sí? Algo cultural, como lo del zapato en un pacto, o en un pacto, o el coger el muslo. ¿Se acuerdan que hay una tradición en un... Abraham? Sí, en Abraham. ¿Sí se acuerdan lo del zapato? Ese es Judá con Tamar, que le da los zapatos para hacer un trato que le va a pagar. Correcto. Sí, eso es algo, una tradición. O coger el muslo. También es una forma de... ¿sí? ¿Sí? O la otra, que se acuerda que dijimos que había una señora, una mujer, que el cuñado no se quiso casar con ella. Entonces venía y como que le escupía, pareciese que el escrito dijera que venía y escupía en el rostro, y realmente no es así. Es enfrente. Sí, enfrente. Ahora vimos más profundamente eso, porque si ella lo hacía con un grado de altanería, no serviría de nada, ¿sí? Porque dice, este desgraciado no se quiso casar conmigo, algo así por el estilo, nada. Sí, entonces yo tengo que encontrar el sentido de la acción que está haciendo, ¿sí? Y se acuerda que la casa, decían, ¿esa es la casa de quién? Sí, le decían algo raro. Pues del escupido o algo así. El desechado. Sí, esa es la casa que ese fue el que no quiso casarse con la cuñada, llamémoslo así, ¿sí? Y aquí dice cuando sacude los pies, pues yo nunca hice eso en ninguna casa. Pero yo veo eso una acción que no tiene nada que ver con lo espiritual, porque vuelvo y repito, una acción física de ese tipo no puede traer, sería muy cabalístico, ¿no? Que traiga algún pago, sí, algo en contra de lo que usted me está haciendo, ¿no? Estaríamos cayendo hasta en el mal de ojo y cosas como esas. No hay que meterle la mística que no se merece. Yo digo más bien que es la acción, un movimiento, ¿sí? Yo me voy de aquí, mejor me quedo callado. Eso es lo que está ocurriendo. Hay una parte también donde dice que las perlas no se las echan a los cerdos, sí, y eso es también una metáfora, ¿sí o no? Porque uno por más perlas que tenga, que le va a echar a un cerdo, ¿no? Sí, exacto. Y espera que caiga algo. Sigamos. Entonces dice, volvamos a retomarlo. 19. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Elohim, a sanar a los enfermos. Les dijo, no toméis nada para el camino. Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Realmente Jesús no está diciendo eso. O sea, no está diciendo lo que literalmente estuviera expresando. Porque en algún momento necesitan una alforja. En un momento va a necesitar dinero. Pelado no se va a ir. Sí, me van a entender que el texto parece que dijera, no, váyase así como lo trajo Dios al mundo. No está diciendo eso. No está diciendo, no se preocupe, ¿cierto? No se preocupe por la esencia básica de existencia. No lleve alforja, imagínense que no lleve nada, no lleve bordón, no lleve túnica, no lleve absolutamente nada. Como entonces yo digo, no, me voy a ir a predicar a Arbeláez, no me voy a llevar nada, lleve. Sí, porque usted no está exento de que le vaya. Claro, o sea, vuelvo digo que el pastor no me está centrando en eso. Yo no me puedo centrar en lo literal del texto. Yo tengo que mirar qué es lo que me está tratando de decir Yeshua, ¿cierto? Me está diciendo es que mis necesidades básicas y todo lo demás el Eterno lo va a cubrir. Porque si uno claro, si no yo me hubiera ido para todos los encuentros en los que yo prediqué, pues sin nada, sin calzoncillos, sin crema dentrífica, sin nada, nada. Allá por fe. Sí. No, es que como aquí el pasaje dice que no lleve nada, no, pues me toca empezar a pedir prestado a comprar. Eso no tiene sentido. Está diciendo no se preocupe por eso, que el Eterno está a cargo de todo. ¿Sí? Dice, y en cualquier casa donde entréis, que allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaba por todas las aldeas anunciando el evangelio, las buenas nuevas, y sanando por todas partes. Sigamos. O sea, no hay que literalizar el texto. Vuelvo y repito, ¿sí? No lleve alforja, no lleve comida, no lleve nada. Así como arranque y hágale. No, te vas a sufrir. ¿Sí? A no ser que usted sufra una persecución, que es diferente. Eso es diferente, ¿cierto? Que vengan aquí, nos persigan y a todos nos toca salir disparados por este libro.
Bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre, no por no pagar los impuestos. No, eso es otra. Los que son perseguidos por causa de mi nombre, no porque le robamos a alguien y entonces, no, me están persiguiendo porque Dios así lo ha establecido. Sí, nos toca es pagar o devolver lo que cogió. Entonces esos textos lo literalizan. No es así, hay que tener entendimiento. Sigamos, y no fanatismo religioso. Pero es un fanatismo. 9:7 dice: Herodes, el tetrarca, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Yeshua y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado a los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Sigamos. Repitámoslo, perdón, mejor. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Yeshua y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan Bautista ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas y procuraba matarlo? Verle. 10, sí, verle. Pobre Herodes ya lo... El 10. Vueltos los emisarios, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Elohim, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y se recogieron, y comieron, es que yo tengo subrayada mi Biblia, entonces se me pierden cosas. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. ¿Cierto? Dice así, 12 cestas de pedazos. Bueno, es un milagro enorme y sorprendente. Me llama la curiosidad algo, al menos a mí, dice que lo reunió en grupos de 50, ¿no? Parece que los tipos eran como ¿qué? Montoneros o desordenados. Entonces dijo, lo primero que hay que hacer es cuadros de a 50. Y haga circulitos de 50 ahí, ¿sí o no? Me llama la atención eso. Bueno, el milagro, pues milagro al fin y al cabo, ¿no? Aconteció que mientras Yeshua oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Aconteció que mientras Yeshua oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo:
¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y vuelve y me manda a... No, arriba, me ha mandado a Mateo 16, 14, Marcos 8, 18, a Lucas 9, 19. Pero sigamos. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Cefas, Pedro dijo, el Mashiach de Elohim. El Mashiach de Elohim. Y eso es algo que a veces uno les pregunta a la gente, sobre todo con ellos, y yo les pregunto, ¿quién cree que es Jesús o Yeshua? El que sana, el que quita pecados, el que liberta. ¿Quién más? Pues dicen todo un poco. Pedro dice algo muy sabio. Dice el Mashiach de Elohim. Y como vimos esta semana en la Yeshiva, realmente el problema de Yeshua nunca fue que él dijera que era el Mashiach. ¿Cuál es el problema de él? Decir que él era quién. Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Porque en Israel han existido muchos Mashiach. Entonces un Mashiach más, un Mashiach menos, pues ni quita ni pone. Pero que él dijera, yo soy el Hijo, decir mi Padre, no, él no decía el Padre, sino decía mi Padre, mi Padre, mi Padre. Eso los molestaba mucho y les molesta. Decir que él diga mi Padre, ¿sí? Diga, sigamos. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoles rigurosamente diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca ¿qué? Muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite ¿qué cosa? Al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y ¿qué cosa? Y sigan. Entonces, de esto hay 1000 predicaciones, que cuál es la cruz, que la cruz de la suegra, que la cruz de la mujer, que la cruz es del jefe, que la cruz es de... alcohol, cualquier cosa. Y realmente no debería decir cruz, debería ser ¿qué cosa? ¿Su madero? El madero, no cruz. Tome cada uno su madero. Pues, sigamos, Pereira. Y diciendo es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas veces y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, tome su madero y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará ¿quién? El Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos Malachim. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Elohim. Entonces, volvamos a leer el 21, del 21 al 27. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, tome su madero y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los Malachim.
Entonces yo pregunto, ¿qué puede ser tome su madero? Sí, o Todas tome sus su cruz. cargas, todo lo que tiene atrás, ¿no? Lo que viene atrás, sus problemas, todo eso. Voy a leer el 23 y 24 contigo. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primero que todo, niéguese a sí mismo. Tome su madero cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ahí da el porqué. Empezando el 24. Ahí está el porqué. ¿Cómo va? No. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. 23 y 24, vuelvo y lo leo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo dice la versión internacional? ¿Dónde es? 23. Dice, dirigiéndose a todos, les dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Sí. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Bueno, entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué puede ser? Tome su cruz. Voy a leer Mateo 34, 39. Voy a leerlo yo, si quieren no lo busquen. Dice, Mateo 34. Mateo 10, 34. Ah. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, madero, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿qué puede ser negarse a sí mismo? Vuelvo a Lucas. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, no, me adelanté. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, su madero cada día, y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y mis palabras, de ese avergonzará al Hijo del Hombre. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Qué puede ser la famosa cruz? O los deseos, los sueños de cada uno. ¿Qué es lo que más nos duele a nosotros? ¿Qué es lo que más nos causa a diario? A diario, ¿sí o no? Pues cada persona es diferente, ¿no? Claro, sí, exacto. Pero sí, cada uno... Muchas veces que los hijos, que el trabajo, que... ¿sí? Lo que está por encima de él. Sí, dice, aquel que ama a padre, a madre más que me ama a mí, porque no he venido a traer paz, sino que he venido a traer disensión entre el hijo y entre la hija y la madre, entre la suegra y la nuera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que más le cuesta a uno? Es lo que, bueno, cada uno tiene un deleite, ¿sí o no? Cada uno tenemos un deleite que puede llegar a estar por encima de esto, de eso. Por ejemplo, en estos tiempos, ¿por qué creen que la gente busca tanto la Navidad?
¿Por qué la gente se esclaviza tanto en la Navidad? Porque les trae cierta felicidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, porque ellos, a mí me aterra eso, o sea, el acelere que cargan, para algo, Como ¿no? para satisfacer a otro, como para estar bien, yo no sé, viéndolo yo de que los afanes de que ya comprar los regalos y que empacarlos y que ponerlos allá debajo del arbolito. Sí, eso, y si eso es pasajero, al fin y al cabo, se entregan los regalos y que... ¿Y qué llena la gente con ¿Qué eso? llenan? Sí. ¿O qué están llenando? ¿Qué están...? Como ese orgullo, no sé, en cierta forma. La gente, o sea, 11 meses, yo siento que 11 meses andan en una profunda tristeza interna, ¿no? No externa, porque externa pues se tapa con todo, con los partidos de Colombia, con el Mundial, con ciclismo, con novelas, con reality, con cualquier cosa se le echa brocha por encima, ¿sí me entiendes? Le echa por encima. Pero en el fondo está el problema, en el trasfondo del ser humano, nosotros todos lo sabemos. Y en diciembre como que llega el punto máximo en el que yo puedo como tapar mucho, profundamente aún más ese hueco. Entonces la gente busca algo mediático, ¿sí? Algo que tiene que ser ya, y se tiene que celebrar y se tiene que mucho acomodar el lugar, porque la gente, ¿qué hace? Creen que buscan eso que tú llamas felicidad en algo que les va a durar ¿cuánto dura la Navidad? Si vieron que antiguamente la Navidad, por ejemplo en la época de mi abuela, la Navidad realmente empezaba hoy es 16 de diciembre, sí. Y el 15 de diciembre, hoy como es la novena, ¿no? Empieza la novena, realmente la Navidad en mi casa, cuando yo estaba chinche, tenía como unos 6 o 7 años, el 15 empezaba la Navidad. Entre el día 5 y el día 15 se pintaba la casa. Eso era orden religiosa. ¿Sí entiendes? Se tenía que pintar la casa del 5 al 15, sí. Eso era mítico. Del 15 se sacaba todo el armatoste del pesebre. Entonces, por ejemplo, un primo y yo éramos los encargados de limpiar todos los cositos. Figurillas. Todas las figuras. Y eran unas figuras pesadísimas, en yeso macizo. Sí, eso se encerraba en un papel periódico como blindado. Y eso a mi mamá también le tocó así. En un zanalejo de la casa, y subir ese zanalejo era un reality. Eso era así, eso era, de hecho, terrible esa prueba. Subirse allá y bajar de mi abuela tenía un cofre, una vaina que usaban como los vikingos, yo qué sé, usaban los piratas del Caribe. Ahí se metía todo eso, entonces tocaba sacarlo. Y ellos, entre los dos, teníamos para 6, yo tenía unos 7 años, yo tenía 5, los dos era para y limpia la vaina. Eso se hacía religiosamente el 15 de diciembre. Y el 16 se madrugaba a hacer el oficio como nunca en la casa y montar el árbol. Se bajan las cortinas, se limpian todo, mejor dicho, se bajan. Sí, ¿y cuánto dura eso? Pues dice usted que una semana, ¿no? Y antes se usaba, era que se iba como al monte, especie de un paseo, y se conseguía el árbol y todo. Con las vacas del chivo. Y se traían los famosos, unas cositas que llamaban quinches, no me acuerdo cómo se llamaban, unas plantas. Unas que son así que cuelgan, se le dicen barba de chivo, no sé. Bueno, sí, cada uno. Ay, el musgo para empezar. El musgo. Y el musgo iba con una que llamaban linches. Y esa vaina la policía lo pillaba a usted con una vaina, esa era vaina perpetua. Esa vaina, en esa época todavía se preservaba, ya no existen esas plantas, porque esas plantas almidaban a goticas de agua, se veían muy bonitas. Entonces se colocaba usted en los árboles, en los arbolitos de Navidad se colocaban ahí, por partes, sí. Entonces, eso sí, y eso duraba ¿cuánto? Bueno, una semana máximo. Una semana. Máximo, ¿sí o no? Y más bien empieza desde el 8. Empieza. ¿De diciembre? Y el 25 es como el máximo punto de éxtasis, ¿no? Y el 25 para abajo empieza la depresión. Ahí para abajo empieza, ¿qué no hicimos este año? No conseguí trabajo, o me fue mal, la mujer me dejó. Todo lo más desgraciado, ¿sí o no? Entonces, para subirle el voltaje, el 31 le venden algo. Uvas.
calzones amarillos, champaña, ¿sí o no? Aplíquese la champaña, papas, todo. Porque del 25 de diciembre al 31 como que hay una hecatombe, una crisis existencial de que este año no dice absolutamente nada. ¿Sí? Entonces ahora Navidad empieza como en octubre, para que la gente como que la alegría se le despierte más rápido. ¿Sí? Desde octubre la música de diciembre empieza, ¿sí? Entonces ahí está. ¿Sí? Entonces la gente, en esta época el 25 de diciembre es el máximo de éxtasis, ¿no? Y el 25 llega al punto y bajan a 100 kilómetros por hora. Y llega el 31 de diciembre y la gente empieza a hartar desde las 8 de la mañana. Que la tristeza los consume. Entonces la gente busca en cualquier mecanismo o forma llenar un algo interno, ¿cierto? Entonces la principal negación que de ese famoso maestro acá, ¿sí o no? Es precisamente eso, el deleite que le ofrece la sociedad a uno, porque ellos siempre nos llenan a felicidad por algún punto, ¿no? Coca-Cola es el que, la razón... Destapa la felicidad. ¿Cómo es que dice el lema de Coca-Cola? Destapa la felicidad. No, la razón de vivir. ¿Cuál es pero ese es el antiguo, ahora es destapa la felicidad. ¿Cómo se llama así? Sí. Destapa la felicidad. Antes era la razón de vivir. Pero yo no tengo por qué vivir, sino Coca-Cola es la que me da la razón de vivir. Y es de que la gente no tiene razón para vivir. Entonces a través de ese lema se lo despierta, ¿no? Bueno, pero entonces del resto del año también hay cosas que a uno tiene que pasar a un segundo plano. Sí, todos necesitamos trabajo, pero ya en un segundo plano. Y entonces, y ya que hemos mirado todo esto, ¿qué es lo que trata la sociedad o el contexto cultural hacerle al ser humano? Meterle una información que con cuestiones mediáticas usted como que se sube anímicamente. ¿Sí? Y eso está diciendo al contrario, ese vacío anímico que lo llenan mediante cosas que son mediáticas, pues ese es el que hay que llevar bien clausurado y bien centrado, porque el resto uno también se deja llevar por la euforia pública. Y eso ahí sí que hay un problema interno en nosotros y está corroborado con el otro paso, que no me ama a mí, que no... porque viniendo a poner en distinción, dice, el que ama a padre y madre más que a mí. ¿Sí? El que ama a padre y a madre más que a mí. Lo basa en las emociones y en los sentimientos. El que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. No quiere decir que los aborrezca. No quiere decir que un niño se le enferma a uno y uno de que es, no, lo deje tirado para arrancar a leer la Biblia. No se trata de ese punto. Se está tratando que Akadosh Baruj Hu tiene el primer puesto en todo. Es nuestra esencia. ¿Cierto? Es nuestra esencia. Pero ahí digamos, ¿no? Digamos de honrar a padre y madre. ¿Sí? O sea que uno, por lo menos en estas cosas, uno le lleva la contraria a la mamá totalmente. y esa es una forma de honrarla. Sí. Porque es que a veces, si yo honro a alguien, no ayudándole con la mentira. Exacto. Porque si me dicen, si a mí por ejemplo mi mamá me dice, no es que los pitufos existen, yo le digo, sí mamita, los pitufos existen. No me estaba como honrando. Honrando es parte de decirle que es la verdad. ¿Cierto? Y de por qué no, por ejemplo, estaría en la verdad.